Ustedes ya han oído hablar de La Llorona, ¿verdad? Claro que sí. Pero les apuesto que nunca han oído la historia de alguien que la vio de cerquita. Alguien que la miró directo a los ojos y vivió para contarlo. Yo la vi. Y ella me reconoció. Acérquense más al fuego, porque la noche está fría, y esta historia necesita ser contada con cuidado. No es un cuento cualquiera que se cuenta en la plaza del pueblo. Es sangre de mi familia. Es un dolor que todavía cargo en la espalda después de más de 60 años. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Mi nombre no importa. Lo que importa es que en aquella noche de octubre de 1962, cuando yo tenía apenas 17 años, descubrí que algunos muertos no descansan. Y descubrí también que la sangre llama a la sangre, mesmo que pasen los siglos. La Llorona no es nomás una leyenda que espanta en los ríos de México. Ella tiene nombre, tiene historia y tiene raíces en esta misma tierra que ustedes pisan. Mi bisabuela me contó la verdad antes de morirse. Secretos que la familia guardaba desde hacía más de 100 años. María Elena Vázquez no era una desconocida para nosotros, era pariente nuestra. Y en aquella noche, en el arroyo, ella me llamó por la sangre. ¿Quieren saber cómo es mirar a los ojos de alguien que se murió de tristeza? ¿Cómo es sentir el frío que sale de un corazón que nunca más va a volver a calentarse? Entonces, quédense aquí conmigo, porque les voy a contar exactamente cómo pasó. Pero antes, dejen que les explique por qué esta historia no me salía de la cabeza esta semana. Hace 3 días, mi nieto más chico, Carlitos, llegó a la casa corriendo, con los ojos abiertos como platos por el miedo. Dijo que había oído a una mujer llorando cerca del río que cruza la hacienda de su abuelo. Estaba buscando a alguien, abuelo, me dijo, temblando. Estaba gritando nombres de niños. Fue en ese momento que sentí aquel frío conocido en la espalda. El mismo frío que sentí en aquella noche de 1962, porque la Llorona nunca dejó de buscar. Y nuestra familia carga una marca que ella siempre va a reconocer. Mi bisabuela, doña Carmen, era una mujercita chiquita como una muñeca de hoja de maíz, pero con una memoria que guardaba historias de 200 años. Ella me contó que nuestro linaje venía de las montañas de San Miguel, donde las aguas bajaban cristalinas de los picos nevados y formaban arroyos que cantaban día y noche. En esta familia, me decía mientras tejía en su telar viejo, siempre hubo mujeres que amaron de más y hombres que supieron el precio de ignorar las señales. La historia de María Elena era el ejemplo más doloroso. Ella había sido hermana del tatarabuelo de la bisabuela Carmen, lo que nos hacía parientes de sangre, aunque lejanos. Pero la sangre es sangre, repetía la viejita, y los muertos la reconocen aunque pasen 100 años. María Elena nació en 1847, en una época en que estas montañas todavía eran territorio disputado entre México y los Estados Unidos. Era una muchacha bonita, de cabellos negros como noche sin luna y voz dulce como el canto de los cenzontles. Desde chiquita, demostró tener un corazón demasiado grande para su propio bien.
se casó a los 15 años con Esteban Morales, un hombre bueno que criaba caballos en los valles cercanos al pueblo. Tuvieron 2 hijos rapidito, Pedro, al que todos llamaban Pedrito, y Rosa, una niña de ojos verdes como esmeraldas. Durante 5 años fueron una familia feliz. Esteban trabajaba duro, María Elena cuidaba la casa y a los niños con esmero, y los domingos iban juntos a misa en la iglesita de San Miguel. Ella cantaba en el coro, y su voz era tan linda que la gente venía de pueblos lejanos nomás para escucharla. Pero en 1867 llegó el forastero que lo cambiaría todo para siempre. Decía llamarse Thomas McCarthy, pero todo el mundo lo conocía nomás como el norteño. Era un hombre alto, de ojos azules y cabello rubio que brillaba con el sol. Usaba ropas finas, diferentes a todo lo que se veía por esos rumbos. Botas de cuero legítimo, sombrero texano y una pistola con cacha de plata que dejaba a todo el mundo impresionado. Llegó diciendo que representaba a una compañía de ganado de Texas, que quería comprar tierras en las montañas para expandir sus negocios. Traía dinero, mucho dinero, y promesas de hacer rico a todo el mundo. La mayoría de los hombres del pueblo desconfió desde el principio. Ningún gringo regala dinero así nomás, rezongaba mi tatarabuelo. Pero Thomas McCarthy tenía una labia del demonio. Hablaba español casi perfecto, conocía las costumbres locales y sabía cómo ganarse la confianza de la gente. Y principalmente, sabía cómo conquistar a las mujeres. Mi bisabuela me contó que el norteño se instaló en la única pensión del pueblo y empezó a rondar por las casas, haciéndose amigo de todos. Decía que necesitaba conocer bien la región antes de hacer negocios, que quería estar seguro de que estaba tratando con gente honrada. Así fue como conoció a María Elena. La primera vez que la vio fue en la misa del domingo. Ella estaba cantando un himno a la Virgencita, con aquella voz que hacía que todo el mundo se callara para escuchar. El norteño se quedó parado en la puerta de la iglesia, con el sombrero en la mano, mirándola como si hubiera visto un ángel. Después de la misa, se presentó a Esteban y a su familia. Elogió la voz de María Elena. Dijo que nunca había oído cosa tan bonita. Habló de los negocios que pensaba hacer, de cómo la región iba a prosperar con la llegada del ganado texano. Esteban, que era un hombre trabajador pero sencillo, se quedó impresionado con las posibilidades. Pensó que tal vez podría venderle algunos caballos a la nueva compañía, mejorar la vida de la familia. No se dio cuenta de cómo el norteño miraba a su esposa. María Elena tampoco se dio cuenta al principio. Era una mujer honrada, fiel a su marido, dedicada a sus hijos. Pero Thomas McCarthy era diferente a todos los hombres que ella conocía. Tenía una elegancia, una educación, un modo de hablar que la hacía sentir como si fuera alguien especial. Y era persistente. Empezó despacio. Aparecía en su casa con regalos sencillos, frutas diferentes que compraba en la ciudad más grande, libros con historias de otros lugares, telas de colores para que María Elena hiciera ropa nueva para los niños. «Es solo para ser amigable», le decía a Esteban. «Ustedes fueron tan amables conmigo, un extraño en esta tierra». Esteban le creyó. Era un hombre confiado, que nunca se imaginó que alguien pudiera querer hacerle daño. Pero los regalos se fueron haciendo más caros, más personales. Un peine de plata para el cabello de María Elena, un perfume que olía a flores que no existían en esta región, un vestido de seda azul
que debía haber costado más de lo que Esteban ganaba en 6 meses. «No puedo aceptar esto», decía María Elena, pero con una voz cada vez más débil. «¿Por qué no?», respondía el norteño. «Una mujer hermosa como usted merece cosas hermosas. Merece ser tratada como una reina». Y así, poco a poco, fue sembrando semillas de insatisfacción en el corazón de María Elena. Empezó a hablarle de la vida que podría tener, de las grandes ciudades donde había estado, de mujeres que conoció que vivían en casas elegantes, vestían ropas finas y nunca necesitaban ensuciarse las manos con trabajo pesado. «Usted tiene una voz que podría encantar a multitudes», le decía. «Podría cantar en grandes teatros, ser admirada por cientos de personas, en lugar de estar aquí, perdida en estas montañas». María Elena empezó a soñar, a imaginar una vida diferente, y empezó a preguntarse si había tomado las decisiones correctas. Esteban trabajaba de sol a sol, regresaba a casa cansado, sucio, oliendo a caballos. Hablaba poco, sabía menos todavía sobre el mundo más allá de las montañas. Era un buen hombre, pero ¿sería suficiente? El norteño, en cambio, tenía historias fascinantes. Le contaba sobre ciudades con luces eléctricas, sobre trenes que cruzaban continentes, sobre teatros donde la gente se vestía como príncipes para ver las funciones. Y siempre terminaba diciendo: «Usted merece conocer ese mundo, María Elena. Merece más que esto de aquí». Mi bisabuela me contó que la transformación de María Elena fue gradual, pero visible para quien sabía mirar. Empezó a arreglarse más, a cuidarse el pelo de otra manera, a usar los regalos de El Norteño mismo dentro de la casa. Esteban se dio cuenta, claro. ¿Cómo no darse cuenta? Pero cuando intentaba hablar con su esposa, ella le daba la vuelta. Decía que no tenía nada de malo aceptar la amistad de una persona educada, que él estaba siendo celoso sin motivo. Las tensiones en la casa fueron creciendo. Pedrito y Rosa, que tenían 7 y 5 años, empezaron a sentir el ambiente pesado. Veían a su mamá distraída, lejana. Veían a su papá preocupado, más serio de lo normal. Y veían a El Norteño apareciendo cada vez más seguido, siempre con esa sonrisa encantadora y los regalos caros. El punto de quiebre llegó una noche de diciembre de 1867. Esteban llegó a casa más temprano de lo habitual y encontró a El Norteño en la sala, hablando en voz baja con María Elena. Ella llevaba puesto el vestido de seda azul y el peine de plata. Los niños estaban jugando en el patio, lejos de los adultos. «¿Qué significa esto?», preguntó Esteban, con una voz que nunca antes había usado. El norteño se levantó tranquilamente, como si no hubiera nada de anormal. Solo estaba conversando con su esposa sobre los negocios, sobre las oportunidades que vendrán con la expansión. Vestida así, ¿y por qué los niños están afuera? María Elena se puso colorada, pero fue el norteño quien respondió: «Esteban, amigo mío, está usted viendo cosas que no existen. Soy un hombre de negocios, no un...». «Salga de mi casa», interrumpió Esteban, «y no vuelva». El norteño sonrió, pero ahora era una sonrisa fría. «Como quiera, pero recuerde, amigo, el mundo está cambiando, y quien no cambia con él, se queda atrás». Miró a María Elena una última vez, se tocó el ala del sombrero a modo de despedida, y se fue. Esa noche, Esteban y María Elena pelearon como nunca antes habían peleado. Él la acusó de estarse enredando con el forastero. Ella lo negó, pero sin mucha convicción. Dijo que solo estaba siendo educada,
que el norteño era un hombre importante que podía ayudar a la familia. ¿Ayudar cómo?, gritó Esteban. ¿Comprándote con vestidos y perfumes? No es así, gritó ella de vuelta. Tú no entiendes nada. No sabes lo que es vivir siempre igual, siempre encerrada, siempre. ¿Siempre qué? ¿Siempre amada? ¿Siempre cuidada? ¿Siempre respetada? María Elena no respondió. No podía responder, porque la verdad era que el norteño había movido algo dentro de ella que no sabía ni cómo nombrar. Inquietud, ambición, vanidad, el deseo de ser algo más que solo la esposa de un criador de caballos en una montaña perdida. Después de aquella pelea, las cosas en casa nunca volvieron a ser las mismas. Esteban se volvió más callado, más desconfiado. Trabajaba todavía más horas, como si quisiera esconderse en el trabajo. Cuando estaba en casa, observaba a María Elena con ojos que mezclaban tristeza y sospecha. María Elena, por su parte, se volvió rebelde. Ya no era la esposa sumisa y dedicada de antes. Cuestionaba las decisiones de su marido. Se quejaba de la vida que llevaban. Comparaba todo con las historias que el norteño contaba. ¿Por qué no podemos mudarnos a la ciudad?, preguntaba. ¿Por qué tenemos que quedarnos siempre en este lugar olvidado de Dios? Porque esta es nuestra tierra, respondía Esteban. Porque aquí está nuestra familia, nuestra vida, todo lo que hemos construido. ¿Qué vida?, replicaba ella. Trabajar de sol a sol para apenas sobrevivir. Ver a los niños crecer sin conocer nada más allá de estas montañas. Los niños sufrían en medio de estas tensiones. Pedrito, aunque era chiquito, se daba cuenta de que algo andaba mal entre sus papás. Rosa lloraba más, tenía pesadillas, se aferraba a la falda de su mamá, como si tuviera miedo de que se fuera a ir. Y el norteño no desapareció. Mesmo después de que Esteban le pidiera que no volviera más, él seguía rondando por el pueblo, siempre con una excusa nueva. Necesitaba hablar con otros rancheros, tenía que ver otros terrenos, estaba esperando correspondencia importante, y siempre encontraba la manera de cruzarse con María Elena. En la iglesia, después de la misa, en el mercado, cuando ella iba a comprar provisiones, en la fuente donde las mujeres lavaban la ropa. Nunca estaban solos mucho tiempo, pero siempre intercambiaban algunas palabras. Él le preguntaba cómo estaba, si todo andaba bien en casa. Ella respondía que sí, pero con una voz que decía lo contrario. Y él siempre terminaba diciendo: si algún día necesita algo, lo que sea, sabe dónde encontrarme. Mi bisabuela me contó que toda la comunidad se daba cuenta de lo que estaba pasando. En las casas, en las pláticas de comadres, en la plaza donde los hombres se juntaban a hablar del trabajo, el tema siempre volvía a la situación de los Morales. «Esa mujer va a acabar mal», susurraban las mujeres más viejas. «Ese gringo no trae nada bueno», rezongaban los hombres. Pero nadie sabía cómo intervenir. Eran otros tiempos, tiempos donde los problemas de familia se arreglaban dentro de casa, donde los vecinos no se metían en los asuntos de otros a menos que fuera absolutamente necesario. Y así, la situación se fue deteriorando lentamente, como una tela que se va desgastando hilo por hilo hasta que se rasga por completo. El desgarre final llegó en febrero de 1868. El norteño recibió una carta, o al menos eso fue lo que dijo, comunicándole que su compañía estaba lista para empezar a comprar las tierras. Él tendría que viajar a la capital
para organizar los papeles legales, pero volvería en unas semanas con documentos oficiales y mucho dinero. Fue entonces cuando le hizo su propuesta final a María Elena. La encontró una tarde, cuando Esteban estaba trabajando en los pastos lejanos y los niños estaban en casa de la vecina. María Elena estaba sola, tendiendo ropa en el patio, cuando él apareció con esa sonrisa que ella ya conocía también. «Vine a despedirme», le dijo. «Viajo mañana». «¿A despedirse?», preguntó ella, sintiendo algo extraño en el pecho. «Por ahora, pero no por mucho tiempo». Se acercó más, bajó la voz. «María Elena, usted sabe que tengo sentimientos especiales por usted». Ella se puso colorada. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo. «Señor McCarthy, usted no debería decir esas cosas. Soy una mujer casada. Casada con un hombre que no la merece, que no ve el tesoro que tiene en casa». Él le tomó la mano, con gentileza. «María Elena, venga conmigo». «¿Cómo?», susurró ella. «Venga conmigo a la capital. Después a Texas. Puedo darle una vida que nunca se ha imaginado. Casas bonitas, ropas finas, viajes, cultura. Y su voz será conocida en todo el territorio». María Elena sintió que el mundo le daba vueltas. «No puedo. Tengo hijos, Traiga a los niños. Los cuidaré como si fueran míos. Tendrán educación, oportunidades, un futuro». Él le apretó la mano. «María Elena, esta es su oportunidad de tener la vida que merece. No la deje pasar». Ella intentó pensar en Esteban, en la vida que habían construido juntos, en los años de matrimonio. Pero la voz del norteño era hipnótica, las promesas tan tentadoras. «Necesito pensar», murmuró. «Claro, pero no por mucho tiempo. Parto mañana al amanecer. Si quiere venir, esté en el camino viejo antes de que salga el sol, con los niños y lo que quiera llevar». Le besó la mano, se tocó el sombrero a modo de despedida y se fue. María Elena pasó el resto del día y toda la noche en una agonía. Esteban se dio cuenta de que algo andaba mal. Su esposa apenas tocó la comida. Respondía con monosílabos cuando él le hablaba. Se quedaba mirando a la nada, con una expresión lejana. «¿Estás enferma?», le preguntó genuinamente preocupado. «No, solo cansada». Pero no era cansancio. Era una guerra adentro de ella entre lo que sabía que era correcto y lo que su corazón deseaba. De un lado, Esteban, los años de matrimonio, la estabilidad, la vida conocida. Del otro, el norteño, la aventura, las promesas de una existencia completamente diferente. De un lado, el amor familiar, aunque fuera rutinario. Del otro, la pasión, la novedad, lo desconocido. Pasó toda la noche despierta, mirando a Esteban dormir a su lado, a los niños en sus cuartos pequeños, pensando en la vida que llevaban, en la vida que podrían llevar. Cuando empezó a amanecer, tomó su decisión. Se levantó en silencio, guardó algo de ropa en una bolsa. Despertó a Pedrito y a Rosa. Les dijo que iban a dar un paseo especial, que era una sorpresa. Los niños, confiando en su mamá, se fueron con ella sin preguntar mucho. Dejó una nota para Esteban en la mesa de la cocina. Palabras que le dolieron escribir, pero que sentía que eran necesarias. «Esteban, perdón, no puedo seguir viviendo así. Encontré a alguien que me ofrece lo que siempre quise, lo que merezco. No me busques. Cuídate. María Elena». Tomó a los niños de la mano y salió al camino viejo, donde el norteño la esperaba con una carreta elegante y 2 caballos fuertes. Él sonrió cuando la vio llegar.
Sabía que tomaría la decisión correcta. María Elena se subió a la carreta con los niños, sin mirar para atrás. No quería ver la casa donde había sido feliz por tanto tiempo. No quería pensar en Esteban despertando y encontrando la nota. Solo quería mirar hacia adelante, hacia el futuro que el norteño le prometía. El viaje duró 3 días. Durante el camino, el norteño fue el hombre más encantador y atento que María Elena pudo imaginar. Paraba en lugares bonitos para que ella y los niños descansaran. Compraba comida sabrosa en las posadas donde pasaban la noche. Contaba historias fascinantes sobre los lugares donde habían estado, a dónde iban. Pedrito y Rosa, al principio asustados por la aventura repentina, empezaron a divertirse. Les gustó la atención que el norteño les daba, los regalitos que les compraba, las historias que contaba. ¿Dónde está papá?, preguntaba Rosa a veces. Papá tuvo que quedarse a cuidar los caballos, respondía María Elena. Pero nos vamos a encontrar después. Era mentira, claro, pero era más fácil que explicar la verdad. El norteño las llevó a una ciudad llamada Santa Rosa, mucho más grande que San Miguel, con calles pavimentadas y casas de 2 pisos. Instaló a María Elena y a los niños en una casa pequeña pero cómoda, con muebles nuevos y cortinas bonitas. «Esta es su nueva casa», dijo él. «Temporal, claro. Cuando volvamos de Texas tendrán algo mucho mejor». Durante 2 semanas fue casi como una luna de miel. El norteño las visitaba todos los días. Llevaba a María Elena a conocer la ciudad. La presentaba como una amiga especial de la región de las montañas. Les compraba ropa nueva a ella y a los niños. Hablaba sobre los planes para el futuro, sobre la vida que tendrían juntos. María Elena se sentía como una princesa en un cuento de hadas. Finalmente, estaba viviendo la vida con la que siempre había soñado. Pero los cuentos de hadas, a veces, tienen finales tristes. Una mañana, el norteño llegó con cara seria. «Tengo noticias», dijo. «Mi compañía necesita que viaje a Texas de inmediato. Hay algunos problemas legales que tengo que resolver personalmente». «¿Problemas?», preguntó María Elena, sintiendo una punzada de preocupación. «Nada grave, asuntos burocráticos, papeleo, pero tengo que ir, solo, desafortunadamente». «¿Solo? ¿Y nosotros?». «Ustedes se quedan aquí. No tardaré, a lo mucho 1 mes. Cuando vuelva, nos vamos todos juntos a nuestra nueva vida». Dejó dinero suficiente para 1 mes. Besó a María Elena, se despidió de los niños con regalos y partió en una diligencia que iba hacia el norte. «No se preocupen», fueron sus últimas palabras. «Pronto estaremos juntos para siempre». Nunca más volvió. Al principio, María Elena no se preocupó. 1 mes podía fácilmente convertirse en 2, si los negocios eran más complicados de lo esperado. Y a ella le estaba gustando Santa Rosa, la independencia, la sensación de ser una mujer moderna y sofisticada. Pero el dinero empezó a acabarse, y con el dinero empezaron las preguntas. La dueña de la casa quería saber cuándo volvería el norteño a pagar la renta. Los comerciantes donde María Elena compraba la comida empezaron a preguntar por su marido. Las vecinas miraban con una curiosidad creciente a aquella mujer bonita que había llegado con un forastero y ahora estaba sola con 2 niños. Después de 6 semanas sin noticias, María Elena también empezó a hacer preguntas. Fue a la estación de diligencias. Nadie sabía de un Thomas McCarthy ni de la compañía de ganado que representaba.
fue al hotel donde él se había quedado cuando llegaron a la ciudad. El gerente dijo que McCarthy solo había pagado una noche y se había ido al día siguiente, sin dejar dirección. Empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, Thomas McCarthy no era exactamente quien decía ser. Cuando el dinero se acabó por completo, tuvo que empeñar las joyas que él le había dado. Después los vestidos finos. Después todo lo que tuviera algún valor. Y cuando ya no tuvo nada más que vender, tuvo que buscar trabajo. Pero ¿quién era ella en Santa Rosa? Una mujer sola con 2 niños, sin referencias, sin familia, sin un marido visible. Las únicas oportunidades de trabajo que había eran lavar ropa, limpiar casas, cocinar para familias ricas. Trabajo pesado, mal pagado, humillante para alguien que se había acostumbrado a ser tratada como una reina. Y los niños empezaron a preguntar cosas que ella no sabía cómo responder. ¿Cuándo vamos a ver a papá? ¿Cuándo vamos a volver a casa? ¿Por qué los otros niños no quieren jugar con nosotros? Porque sí, a los niños de Santa Rosa, sus mamás les habían prohibido jugar con Pedrito y Rosa. María Elena era vista como una mujer de moral dudosa, y sus hijos, por extensión, no eran bienvenidos en la sociedad local. La soledad se fue volviendo insoportable. Durante el día, trabajaba hasta que le sangraban las manos lavando ropa ajena. Por la noche, volvía a la casita que ya no podía pagar, con los niños que preguntaban cosas que no sabía responder. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a entender la dimensión del error que había cometido. Había abandonado a un marido que la amaba por un hombre que le mintió. Les había quitado a sus hijos un hogar estable por promesas vacías. Había cambiado una vida segura, aunque fuera sencilla, por una fantasía. Y ahora estaba sola en una ciudad extraña, sin dinero, sin amigos, sin futuro. La culpa empezó a comérsela por dentro. Durante las largas noches de invierno, mientras los niños dormían, María Elena se quedaba despierta pensando en Esteban, en cómo se debió haber sentido cuando encontró la nota, si estaría bien, si había logrado seguir con su vida, si la odiaba. Pensaba en la casita en las montañas, sencilla pero llena de amor, en el patio donde Rosa jugaba con las gallinas, en el taller donde Pedrito ayudaba a su papá con los caballos. Pensaba en todo lo que había tirado a la basura por un sueño tonto. Y cada noche que pasaba, la culpa crecía más. Empezó a hablar sola durante el trabajo. ¿Qué hice? ¿Qué les hice a mis niños? Las otras lavanderas la miraban raro. Susurraban entre ellas que la pobre muchacha estaba perdiendo el juicio de tanto sufrimiento. Tal vez sí lo estaba perdiendo. Las noticias de San Miguel llegaron en una carta que una pariente lejana logró hacerle llegar a través del cura del pueblo. Esteban había empezado a beber después de que ella se fue. Bebía todos los días, desde que se despertaba hasta que caía inconsciente por la noche. Dejó de cuidar los caballos, dejó de cuidar la casa, dejó de cuidarse a sí mismo. Una noche salió borracho de la cantina, se montó en su caballo y galopó hacia las montañas, gritando el nombre de María Elena. El caballo tropezó con una piedra. Esteban se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Murió solo, en la oscuridad, llamando a la esposa que lo había abandonado. Cuando María Elena leyó esa noticia, algo se rompió dentro de ella para siempre. Ya no era solo culpa. Era un dolor físico, una sensación de que le estaban arrancando el corazón del pecho.
Esteban había muerto por su culpa, por su vanidad, por su ingratitud, por su estupidez. Y sus hijos, sus pobres hijos, habían perdido no solo el hogar, sino también al padre. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a Santa Rosa, María Elena lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Un llanto que venía de lo más profundo del alma. Un lamento que parecía no tener fin. Pedrito y Rosa se despertaron con el sonido y la encontraron en el suelo de la cocina, abrazada a sus propias rodillas, meciéndose de un lado a otro como una niña asustada. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Pedrito, con los ojos grandes de susto. María Elena miró a su hijo, luego a Rosa, y sintió el peso de toda la responsabilidad cayendo sobre ella. Sus hijos dependían de ella. Solo la tenían a ella en el mundo. Y ella los había llevado a esa situación terrible. «Nada, mijo», logró decir entre lágrimas. «Mamá está bien. Vuelvan a la cama». Pero no estaba bien. Estaba muy lejos de estar bien. Desde ese día en adelante, María Elena empezó a cambiar. Ya no era la mujer soñadora que se había dejado seducir por las promesas de El Norteño, ni la madre dedicada que había sido en San Miguel. Se convirtió en alguien obsesionada con una idea fija: arreglar lo que había roto. Empezó a hablar de volver a casa, de pedir perdón, de reconstruir la vida que había destruido. ¿Pero cómo? ¿Con qué cara iba a volver a San Miguel? ¿Cómo iba a enfrentar a la familia, a los vecinos, a todos los que sabían lo que había hecho? Y principalmente, ¿cómo les iba a explicar a sus hijos que su papá había muerto por culpa de ella? La obsesión fue creciendo. Pasaba horas caminando por la orilla del río que cruzaba Santa Rosa, hablando sola, planeando lo imposible. ¿Cómo iba a conseguir dinero para el viaje de vuelta? ¿Cómo iba a enfrentar a los fantasmas del pasado? El río se convirtió en su confidente. Era allí a donde iba a llorar cuando los niños dormían. Era allí donde le gritaba su frustración a las aguas oscuras. Y fue allí donde empezó a tener las visiones. Al principio eran solo reflejos extraños en el agua, sombras que se movían contra la corriente. Después empezó a oír voces, susurros que parecían venir de debajo de la superficie, llamándola por su nombre. «María Elena, María Elena». Las otras lavanderas empezaron a decir que estaba perdiendo el juicio, que se quedaba horas parada a la orilla del río hablando con la nada, que a veces gritaban nombres: «¡Esteban, perdóname!», a las aguas que nunca respondían. Pero ella sabía que no estaba loca. Sabía que algo en el río la estaba llamando, algo que entendía su dolor. Una noche de marzo, cuando la luna era apenas un hilo en el cielo, María Elena dejó a los niños durmiendo y fue al río por última vez. Llevaba en el corazón una decisión que venía madurando desde hacía semanas. Si no podía deshacer lo que había hecho, si no podía traer a Esteban de vuelta, si no podía darles una vida digna a sus hijos, entonces tal vez era mejor que todos los dolores se acabaran de una vez. El río estaba diferente esa noche, más silencioso de lo normal, con una quietud que hacía que el aire se sintiera pesado. Hasta los grillos habían dejado de cantar. María Elena se arrodilló en la orilla, mirando su propio reflejo en el agua oscura. Vio a una mujer que apenas reconocía, demasiado flaca, con ojeras profundas, el pelo revuelto. ¿Dónde estaba la mujer bonita que el norteño había cortejado? ¿Dónde estaba la madre dedicada que cuidaba de sus hijos en San Miguel?
¿Qué he hecho?, le susurró al agua. ¿En qué monstruo me convertí? Fue entonces cuando oyó la voz. No venía de encima del agua, venía de adentro de ella. Una voz de mujer, suave como una canción de cuna, triste como un funeral. María Elena, hermana de dolor. Ella miró a su alrededor, pero estaba sola en la orilla. La voz continuó. Yo también perdí a mis hijos. Yo también amé al hombre equivocado. Ven conmigo, hermana. Ven a descansar en las aguas que todo lo olvidan. María Elena sintió una paz extraña apoderándose de su corazón. Era eso, para eso la llamaba el río todas las noches. Para unirse a otras mujeres que habían sufrido como ella, que lo habían perdido todo por amor o por estupidez. Empezó a meterse en el agua. Primero los pies, luego las rodillas. La corriente era más fuerte de lo que parecía. Le jalaba las faldas, le susurraba promesas de descanso eterno. Sí, murmuró, ya no puedo más. Ya no quiero sentir este dolor. Fue cuando pensó en los niños. Pedrito y Rosa, durmiendo en casa, confiando en que mamá volvería como siempre volvía. Que se iban a despertar y encontrarían café caliente, abrazos, historias. En lugar de eso, se iban a despertar huérfanos en una ciudad extraña, sin nadie en el mundo que los cuidara. ¡No!, gritó, tratando de volver a la orilla. ¡Mis niños! ¡No puedo dejarlos! Pero era demasiado tarde. La corriente la arrastraba hacia el centro del río. Intentó nadar, intentó gritar por ayuda, pero el agua le entraba en los pulmones, le quemaba como fuego. Y fue entonces que la vio. Una mujer vestida de blanco flotaba frente a ella, dentro del agua. Tenía el rostro más triste que María Elena había visto jamás. Ojos hundidos como pozos, lágrimas que parecían no dejar de correr nunca. Su cabello negro ondeaba en la corriente como algas, y sus brazos extendidos parecían querer abrazarla. «Ven, hermana», dijo la aparición con esa voz dulce y terrible. «Ven a llorar conmigo por los hijos que perdimos, por los hombres que nos traicionaron, por los errores que no podemos deshacer». María Elena entendió. Aquella era la Llorona original, la primera mujer que se había ahogado de tristeza, que se había convertido en el lamento eterno de todas las madres que sufren. «Pero mis niños», logró murmurar mientras el agua la hundía, «tus niños van a crecer, van a olvidarte. Van a ser felices sin ti», respondió la entidad. «Pero nosotras vamos a estar juntas para siempre, llorando por ellos, cuidándolos desde las aguas, desde la bruma, desde el viento que canta en las madrugadas». Y María Elena se dejó llevar. Sintió sus pulmones llenarse de agua. Sintió el frío del río entrándole en los huesos. Sintió su vida escapándose como arena entre los dedos. Pero también sintió algo más, una transformación, un cambio profundo en la esencia de lo que ella era. Cuando sus lágrimas se mezclaron con el agua del río, cuando su último suspiro se convirtió en burbujas que subieron a la superficie, María Elena Vázquez dejó de existir. En su lugar nació algo nuevo, algo que era parte mujer, parte lamento, parte río, parte viento. Nació una nueva Llorona. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de María Elena atorado en una curva del río, a algunos kilómetros de Santa Rosa. El médico local dijo que había sido un ahogamiento accidental. Probablemente tropezó en la oscuridad y cayó al agua. Pedrito y Rosa fueron llevados a un orfanato de la ciudad. Crecieron allí,
sin saber nunca la verdad completa de lo que había pasado con sus padres. Rosa se convirtió en maestra, Pedrito en carpintero. Tuvieron vidas sencillas pero honradas, cargando siempre una tristeza inexplicable en el fondo de los ojos. Pero María Elena no descansó. Desde la noche de su muerte empezaron los avistamientos. Mujeres que lavaban ropa en el río juraban haber visto una figura vestida de blanco caminando por las orillas en las madrugadas. Niños que jugaban cerca del agua oían una voz femenina cantando canciones de cuna en español. Y siempre se oía el llanto. Un lamento que venía de las aguas, que hacía eco en los valles, que hacía aullar a los perros y que las madres tomaran a sus hijos en brazos, mesmo sin saber por qué. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Porque ustedes entienden, cuando una mujer muere de tanta tristeza, cuando la culpa y el arrepentimiento son más grandes que la vida misma, el alma no puede irse en paz. Se queda atrapada entre este mundo y el otro, repitiendo para siempre los últimos pensamientos, los últimos deseos. María Elena había muerto pensando en sus hijos. Había muerto culpándose por haberlos abandonado. Y ahora, como la Llorona, estaba condenada a buscar eternamente a los niños que dejó huérfanos, a los niños que nunca más podría abrazar. Pero lo peor estaba por venir, porque la Llorona no busca solo a sus propios hijos. En su confusión eterna, en su dolor infinito, ella ve a todos los niños como si fueran suyos. Y a veces intenta llevárselos con ella a las aguas, para que nunca más sean abandonados por sus madres. Así fue como nuestra familia se enredó con ella. A través de la sangre, a través de la culpa que se pasa de generación en generación como una maldición. Porque, como les dije al principio de esta historia, María Elena Vázquez era pariente nuestra. Y la sangre llama a la sangre, mesmo a través de la muerte. Durante décadas, la Llorona anduvo por los ríos y arroyos de la región, buscando a sus hijos, buscando redención, buscando paz. Su aparición siempre iba precedida por las mismas señales. Un frío repentino en el aire, el silencio absoluto de la naturaleza, y después, el llanto, aquel llanto que helaba la sangre en las venas, que hacía que los hombres más valientes corrieran a sus casas a trancar las puertas. Y así llegamos a aquella noche de octubre de 1962, cuando yo tenía 17 años y creía que lo sabía todo sobre el mundo. Yo vivía con mis abuelos en una pequeña propiedad cerca del arroyo que bajaba de las montañas de San Miguel. El mismo arroyo donde María Elena solía jugar de niña, donde ella y Esteban se habían encontrado por primera vez. Mi abuela, doña Carmen, siempre me advertía que no saliera de casa después del anochecer, especialmente cuando había luna nueva. En las noches oscuras, decía, los muertos caminan, y nuestra familia tiene una deuda con la Llorona. Yo nunca le di mucho crédito a esas historias. ¿Qué muchacho de 17 años lo hace? Pensaba que eran supersticiones de gente vieja, cosas de una época que ya se estaba acabando. México se estaba modernizando, llegaban los carros, la luz eléctrica, la radio. No había lugar para fantasmas en un mundo moderno. ¡Qué equivocado estaba! Esa noche en particular, yo había ido al pueblo vecino a una fiesta. Era el cumpleaños de un amigo, y había música, baile, tequila. Me quedé hasta tarde,
disfrutando la libertad de ser joven en una noche de sábado. Regresé a casa como a eso de las 3 de la mañana, un poco mareado por la bebida, cantando una canción ranchera que había oído en la fiesta. Había luna nueva, el cielo cubierto de nubes espesas. La única luz venía de un quinqué de petróleo que se mecía en mi mano. Fue cuando llegué cerca del arroyo que todo cambió. Primero, me di cuenta del silencio. No había grillos, no había viento en las hojas, no se oía ni el sonido del agua corriendo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar algo que yo todavía no podía oír. Después vino el frío. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era un frío que venía de adentro hacia afuera, que te congelaba el alma antes de congelarte el cuerpo. Dejé de cantar, dejé de caminar. Agarré el quinqué con más fuerza y puse atención. Fue entonces que lo oí. Primero era casi imperceptible. Un susurro que parecía venir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Después se fue haciendo más claro. Una mujer llorando. No era un llanto normal, era un lamento profundo, primitivo, que hablaba de un dolor más antiguo que las montañas. Un llanto que cargaba siglos de sufrimiento, generaciones de mujeres que habían amado y perdido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La voz venía de la dirección del arroyo. En contra de todos los instintos de supervivencia que tenía, en contra de todo lo que mi abuela me había enseñado, caminé hacia el sonido y la vi. Estaba en medio del arroyo, con el agua a la altura de las rodillas, pero parecía estar flotando en lugar de pisar el fondo de piedras. Llevaba un vestido blanco que ondeaba en la corriente, pero de una forma que desafiaba la física. La tela se movía independiente del agua, como si tuviera vida propia. Su cabello negro y largo le cubría parte de la cara, pero podía ver que estaba llorando. Lágrimas que brillaban como plata a la luz de mi quinqué. Lágrimas que parecían no dejar de correr nunca. ¿Estaba buscando algo en el agua? Se agachaba, revolvía entre las piedras, se levantaba y seguía buscando. Y todo el tiempo repetía: ¿dónde están? ¿Dónde están mis niños? Los perdí, los abandoné. ¿Dónde están? Yo debía haber corrido. Debí haber soltado el quinqué y haber salido disparado para la casa. Pero algo me mantenía allí, paralizado. Tal vez era el miedo, tal vez la fascinación, o tal vez era eso que mi abuela siempre decía, que la sangre llama a la sangre. Fue cuando ella levantó la cabeza y me vio. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran pozos de tristeza infinita, vacíos que parecían chuparte el alma si los mirabas, pero al mismo tiempo había reconocimiento, como si ella supiera exactamente quién era yo. «Tú», susurró, y su voz era como el viento pasando por huesos secos. «Tú tienes mi sangre, eres de mi familia». Empezó a caminar hacia mí, y con cada paso que daba, la temperatura bajaba más. El aire a su alrededor temblaba como ondas de calor, pero al revés, ondas de frío que distorsionaban su imagen. «Ven acá, niño. Ven con tu tía María Elena. Ayúdame a buscar a mis hijos. Se perdieron en el agua. Se perdieron por mi culpa». Yo quería correr, pero mis pies parecían haber echado raíces en el suelo. Quería gritar, pero tenía la garganta cerrada por el terror. Solo podía mirar mientras ella se acercaba, dejando huellas mojadas que humeaban en el suelo seco. Fue cuando extendió la mano hacia mí que logré moverme. «¡No!», grité, y mi propia voz me asustó. «¡Usted está muerta!
¡Váyase de aquí! Ella se detuvo y por un momento su expresión cambió. La locura en sus ojos se transformó en algo parecido a la lucidez, al recuerdo. «Muerta», repitió, como si lo estuviera descubriendo por primera vez. «Sí, estoy muerta. Pero mis niños, mis pobres niños, ¿quién los va a cuidar?» Y entonces empezó a llorar más fuerte. Un llanto que hacía temblar las piedras del arroyo, que hacía que los árboles se doblaran como si los azotara un viento invisible. «Los abandoné, los dejé solos, soy una mala madre, una madre terrible». Fue en ese momento que entendí. Ella no era un monstruo tratando de hacerme daño. Era un alma torturada, atrapada por su propia culpa, condenada a repetir para siempre su momento de mayor arrepentimiento. Y fue por eso que, en lugar de correr, hice algo por lo que mi abuela me habría matado. Le hablé. «Señora María Elena», le dije con una voz que intenté mantener firme. Sus hijos crecieron. Tuvieron vidas buenas. Ya no necesita buscarlos. Ella me miró con esos ojos vacíos y por un segundo casi parecía una mujer normal. Solo una madre preocupada por sus hijos. «¿De verdad?», preguntó. «Están bien, no los abandoné». «Están bien», le mentí, porque a veces las mentiras son más bondadosas que la verdad. «Están a salvo. Puede descansar». Por un momento pensé que había funcionado. Su expresión se suavizó. El llanto disminuyó. Ella sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Pero entonces, como si una nube le hubiera cubierto la razón, la locura volvió a sus ojos. «¡No! Están perdidos. Tengo que encontrarlos. Tengo que traerlos conmigo para que nunca más se vayan a perder». Y esta vez, cuando avanzó hacia mí, no había duda en sus movimientos. Solo había la determinación desesperada de una madre tratando de salvar a sus hijos, mesmo que eso significara llevarlos a la muerte. Fue entonces que pude correr. Salí disparado por el sendero que llevaba a la casa de mis abuelos, con el sonido de su lamento haciendo eco detrás de mí. No miré para atrás ni una sola vez, pero podía sentir una presencia siguiéndome. Podía oír sus lágrimas cayendo al suelo como lluvia helada. «¡Espera! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a buscar juntos a los niños perdidos!». Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que mis piernas ya no aguantaron más. Solo me detuve cuando llegué al portón de la propiedad de mis abuelos, iluminado por la luz amarilla de la galería. Fue solo entonces que miré hacia atrás. Ella estaba parada en el límite de la propiedad, como si no pudiera entrar. Su figura blanca resaltaba contra la oscuridad de la noche, y mesmo de lejos podía ver sus lágrimas brillar. «No puedes huir de la sangre», dijo, y su voz me llegó clarita, como si me estuviera susurrando en el oído. «La sangre llama a la sangre. Algún día vas a entender mi dolor. Algún día vas a llorar como yo lloro». Y entonces desapareció. No se fue caminando, no se deshizo como el humo. Simplemente dejó de estar allí. Entré a la casa temblando, con los dientes castañeteando tanto, que mi abuela oyó el ruido desde su cuarto. Se levantó. Me encontró parado en la cocina, todavía agarrando el quinqué con las manos temblorosas. «¿La viste, verdad?», me preguntó, sin necesitar explicaciones. Solo pude asentir. Ella suspiró, puso a calentar agua y me preparó un té de manzanilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y fue entonces cuando me contó toda la historia que ustedes acaban de escuchar. La historia de María Elena, del norteño,
de cómo nuestra familia estaba conectada con la Llorona a través de la sangre y la culpa. Por eso ella te reconoció, me explicó. Por eso no te hizo daño, porque eres de su sangre. Pero ten cuidado, mijo. El dolor de una mujer así, ese dolor busca compañía. Y si alguna vez llegas a sufrir como ella sufrió, si alguna vez sientes esa culpa que carcome el alma, ella va a volver para llevarte con ella. Esa mañana volví al arroyo a buscar pruebas de lo que había pasado. Quería encontrar huellas mojadas, marcas en el lodo, cualquier cosa que confirmara que no había sido una alucinación por el tequila. No encontré nada. El agua corría normalmente. Los pájaros cantaban. Los insectos zumbaban entre las flores de la orilla. Era como si la noche anterior hubiera ocurrido en otro mundo. Pero yo sabía que había sido real. Sabía porque cargaba una marca invisible, un cambio dentro de mí que nunca más se fue. Desde esa noche empecé a oír cosas que otras personas no oían. Empecé a ver sombras donde no debería haber sombras. Empecé a entender que este mundo está lleno de misterios que nuestra razón se niega a aceptar. Y principalmente, empecé a entender el peso de la culpa. ¿Cómo puede consumir a una persona por completo? ¿Cómo puede transformar el amor en obsesión, la nostalgia en locura? Durante años, evité pasar cerca de los ríos de noche. Evité salir de casa cuando había luna nueva. Y siempre ponía atención a las señales que mi abuela me había enseñado. El silencio repentino de los animales, el frío inexplicable, el olor a agua estancada mesmo cuando no había agua cerca. Pero la Llorona nunca más se me apareció. Al menos, no directamente. A veces, durante los años que siguieron, oía historias. Niños que se habían perdido cerca de los ríos y que luego eran encontrados empapados a kilómetros de distancia, hablando de una señora bonita que los había llevado a pasear. Mujeres jóvenes que después de perder hijos o maridos desaparecían en las aguas y nunca más las encontraban. Y siempre en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte entre las montañas, se podía oír aquel llanto lejano. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Me casé unos años después. Tuve hijos, nietos. Construí una vida buena, honrada. Pero nunca le conté esta historia a nadie de la familia. Tenía miedo de que, al hablar de la Llorona, acabara por llamarla de vuelta. Hasta hace 3 días, cuando mi nietito Carlitos llegó corriendo, con sus ojitos desorbitados de terror. Había una mujer llorando en el río, abuelo. Estaba buscando a sus niños. Me dijo que me parecía alguien que ella conocía. Fue en ese momento que sentí aquel frío familiar, aquella opresión en el pecho que no sentía desde hacía más de 60 años. Porque me di cuenta de que la Llorona todavía andaba por ahí, todavía buscando, y ahora estaba buscando a la nueva generación de nuestra familia. Carlitos tiene los mismos ojos que yo tenía a los 17 años. La misma curiosidad, la misma terquedad, si la Llorona lo reconoció como de nuestra sangre. Por eso decidí contar esta historia hoy, para ustedes, para que entiendan que algunos errores hacen eco a través de las generaciones, que algunos dolores son tan profundos que atraviesan la muerte y siguen contaminando el mundo de los vivos. María Elena Vázquez era una mujer como muchas otras. No nació mala, no nació condenada. Tomó malas decisiones por motivos que cualquiera de nosotros podría entender.
vanidad, ambición, el deseo de tener una vida mejor. Pero cuando descubrió el precio de esas decisiones, cuando vio que había destruido todo lo que amaba, la culpa la consumió por completo. Y esa culpa se convirtió en su prisión eterna. Porque vean, la Llorona no es solo una mujer que se ahogó de tristeza. Es una advertencia. Un ejemplo de lo que pasa cuando dejamos que el arrepentimiento nos consuma por completo. Cuando elegimos vivir en el pasado en lugar de tratar de construir un futuro mejor. María Elena podría haberse quedado en Santa Rosa. Podría haber trabajado duro, criado a sus hijos con dignidad, encontrado una forma de reconstruir su vida. No habría sido fácil. No habría sido la vida de ensueño que el norteño le había prometido, pero habría sido vida. En lugar de eso, eligió entregarse a la desesperación. Y esa elección la condenó a una existencia sin paz, sin descanso, sin redención. Ahora, siempre que una madre mira el agua de un río y piensa en renunciar a todo, allí está ella, susurrándole que es mejor acabar con el dolor de una vez, que es mejor unirse a ella en las aguas que todo lo olvidan. Y siempre que una mujer se deja seducir por promesas fáciles, por hombres que ofrecen mundos que no pueden entregar, allí está ella también, recordando que no todos los sueños valen el precio que nos cobramos a nosotros mismos. El fuego se está apagando y la noche ya está avanzada. Pero antes de que nos separemos, dejen que les dé el consejo que mi abuela me dio aquella madrugada de octubre, después de que me encontré a la Llorona en el arroyo. Si algún día oyen a una mujer llorando cerca del agua, no se acerquen. No intenten ayudar, no intenten consolar. Recen una oración por su alma atormentada y sigan su camino. Y si algún día sienten que la culpa está creciendo demasiado dentro de ustedes, que los errores del pasado están pesando más que la esperanza en el futuro, acuérdense de la historia de María Elena. Acuérdense de que siempre se puede elegir entre entregarse a la desesperación o luchar por construir algo mejor. Porque los muertos que no pueden descansar no están atrapados por la muerte. Están atrapados por las decisiones que tomaron en vida. Y ustedes todavía están vivos. Todavía tienen tiempo de elegir un camino diferente. Buenas noches y que Dios los proteja en las horas oscuras que han de venir.